Pocas propuestas, sobre todo de este tema, de varios temas, sí, pocas propuestas. Pero sabes que de hecho cambio climático, por ejemplo, va a ser uno de los temas, ya es un tema muy importante en la campaña de Estados Unidos, porque justamente con Donald Trump, ¿no?, en la presidencia, que él descree, ¿no?, de la causalidad humana del cambio climático, seguramente sea de aquí al año que viene uno de los temas de campaña ya. Veremos qué pasa acá de acá a octubre, ¿no? Claro, qué loco, ¿no? Porque el discurso de Donald Trump es bien, o sea, él dice, no, ahora me vengan con esta pavada del cambio climático, no existe, dijo, y ganó las elecciones. Así es. Y lo dijo durante la campaña. Lo dijo en campaña, decís, claro, no lo dijo en campaña. No es que sorprendió, que dijo no y después no. Lo dijo en campaña, igual ganó. Más cerca tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, que ahora se está ya empezando a dar a conocer los resultados desde que él está en el gobierno respecto del descuido, ¿no?, en el Amazonas. Y fue también algo que él lo había dicho, ¿no?, durante la campaña, esto de por qué no vamos a explotar algo que se puede explotar en la Amazonía. Bueno, básicamente porque son los pulmones, ¿no?, del planeta. Claro, pero igual ganan las elecciones. Evidentemente la gente todavía no toma conciencia de lo importante que es nuestro país, nuestra casa. Pero ahí le pongo un poco, que recién estábamos hablando detrás de cámara, le pongo un poco más de confianza a las nuevas generaciones, ¿no? Que me parece que están más despiertas, lo están demostrando con un movimiento climático a nivel mundial por parte de los jóvenes. Y justamente vos sabés que fue una de las que impulsó este movimiento global, la activista Greta Thunberg, la que ayer compartía en Twitter esto de, bueno, para los que no creen, ¿no?, en cambio climático, fíjense esta noticia, y fue finalmente lo que se confirmó, porque era ya algo que se venía especulando después de noticias, ¿no?, que llegaban de Europa con que se rompían récords de temperaturas elevadas, sobre todo, por ejemplo, en el caso de ciudades de Francia. Finalmente ayer se confirmó que julio de 2019 fue no solo el julio más cálido registrado en la historia, sino el mes más cálido. O sea, desde que se tienen registros históricos sobre el aumento de la temperatura, julio de 2019 se encuentra como el mes más cálido, ¿sí?, registrado entre todos los meses. Y esto es importante de aclarar porque el mes anterior, en junio, se había dicho que era el junio más cálido. O sea, solo de los meses de junio. En este caso, estamos hablando del mes más cálido registrado. ¿Y por qué, digamos, es importante esto de tenerlo en cuenta? Primero, rompe un récord que se tenía antes, que fue en julio de 2016, ¿sí? Tenemos, de hecho, una placa para ver alguno de los números, que esta información la dio a conocer el programa Copernicus de Cambio Climático de la Unión Europea, ¿sí? Son los primeros datos que se tienen, porque pensá que estamos en los primeros días de agosto y esto ayer se dio a conocer. Vos fíjate ahí que lo que dice es que julio de este año se ubicó 0.56 grados centígrados más elevado que el promedio de julio de 1981 a 2010. Y como recién te mencionaba, hasta ayer quien tenía el récord como el mes más cálido era julio de 2016 y el de este año lo superó por 0.04 centígrados. Es decir, que estuvo casi igualándolo, ¿no?, y superándolo un poco. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que en 2016 el fenómeno del Niño, ¿sí?, que es un evento climático, fue muy intenso y es un evento que justamente contribuye, ¿no?, al aumento general de la temperatura. En líneas generales, lo que se dijo desde el programa Copernicus de la Unión Europea es que justamente julio de este año se ubicó 1.2 grados centígrados por encima de lo que son los niveles preindustriales. ¿Y por qué esto se relaciona con cambio climático? Yo siempre digo, hay dos variables que hay que tenerlas en cuenta y es como una fórmula básica. Si aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, a través de la explotación de combustibles fósiles para hacer la mayor cantidad de cosas, ¿no?, que hacemos como transporte, por ejemplo, o energía en general, aumentan también lo que es la temperatura. Por eso la importancia de todo esto y por eso es importante conocer estos datos, porque muestra justamente, primero, que el cambio climático, digamos, está presente, y segundo, lo que es la necesidad de acción, ¿no?, frente al problema de forma urgente y ambiciosa. Básicamente, reducir justamente esa emisión de gases de efecto invernadero a partir de múltiples cuestiones que se ponen en juego. Primero, desde modificar el sistema de energía que hoy se basa en la explotación de combustibles fósiles como petróleo, carbón y gas, y pasar a un sistema basado en fuentes renovables como el aprovechamiento del viento y del sol, hasta cuestiones también de modificar los sistemas de producción alimenticia, ¿no?, que también contribuyen en la generación de emisiones y que de hecho fue uno de los casos que estos días acá se puso un poco de relieve
relieve con lo que pasó, ¿no? En la rural, que uno de los argumentos desde el punto de vista de los veganos y también desde el punto de vista de Greenpeace es cuál es el impacto ambiental que se está teniendo con lo que comemos, ¿no? Con cómo se produce lo que comemos. Sí, yo creo que desconocemos. Yo hablaba con Thaís, por eso cuando te vi dije, ay, tenía un montón de temas para hablar con vos. Yo creo, como vos decís, yo soy parte de otra generación, soy mucho más grande que vos y aprendo. Y me parece que los adultos no estamos teniendo conciencia del país, del planeta que le estamos dejando a nuestros nietos, ¿no? Y como que no nos importa, me da la sensación. A raíz de lo que pasó, yo no soy vegetariana, ni vegana, ni nada, pero he valorado muchísimo lo que hicieron los veganos en la rural. Me pareció una locura que lo saquen a rebencazos. Sí. Y a raíz de eso, no en todos los programas, pero sí en muchos programas, sobre todo de radio, los escuché. Y es muy y reconozco un desconocimiento de un montón. Por ejemplo, escuché a uno de los chicos que estuvo en la rural contando cómo cómo crían a las gallinas. Sí. Y es realmente nazi, te diría, lo que contó el chico. Te juro, se me caían las lágrimas de saber que a los pollitos los sacan inmediatamente de sus papás, los meten en jaulas, los hacen crecer, 3 en jaula, que es ilegal, y que se les atrofian las patitas a las gallinas, y que en 3 meses recién los retiran. Es inhumano. No, y es una política de producción que busca justamente una lógica que busca producir y producir. Claro. La pregunta es ¿a qué costo se está produciendo? Pollitos que crecen en jaulas, que después crecen, van creciendo y no les hay 3 en esa jaula y se les atrofian las patitas porque no hay lugar en esa jaula. ¿Así crecen los pollos que comemos? O sea, me parece, por eso yo hablé de un desconocimiento, yo no sabía que pasaba, que la crianza, que digamos como la producción de pollo se hace de esa manera, que él decía que era la especie que más mal la estaba pasando dentro de la cadena alimenticia. Ahí lo que hay que tener en cuenta, digamos, siempre desde el veganismo, o sea, como que son distintas, ¿no? Las causas que se defienden, que son complementarias. Lo que vos mencionás va más relacionado con la cuestión del vínculo que tiene el ser humano con otras especies, ¿no? De por qué la situación de maltrato para, en este caso, una teórica satisfacción, ¿no? de alimentación propia del ser humano. Y por otro lado está el impacto ambiental que además tiene toda esa producción, en donde ahí todo lo que es la producción de carne vacuna, sobre todo, y de lácteos derivados de la vaca, son los que generan más emisiones dentro del sistema alimenticio. Con lo cual hay un impacto real, ¿no? Respecto en el ambiente. Y por otro lado también está la cuestión que yo creo que es la segunda cuestión, o sea, la más vinculada a la ética, ¿no? O al vínculo con los otros seres, es la que más cuesta en el país del asado, ¿no? Claro, desarraigar. Exacto. Y va a ser difícil, pero bueno. Nada. Pero se abrió el debate, me parece, con estas acciones. Veremos, ¿no?, cómo continúa. Las nuevas generaciones lo tienen como causa de defensa, porque saben el impacto que generan, incluso con lo que comen. Claro. Entonces me parece que ahí es donde posiblemente haya un cambio en los próximos años. En los próximos años. No va a ser nuestro el cambio. Los veteranos no nos va a ir costando. Te diría como consejo, a ver si lo puedes aplicar para la próxima semana, comer menos carne. Por lo menos menos carne roja de lo que venís comiendo. Sí. Un poquito menos. Vamos de a poco. Claro. Bueno, vamos aprendiendo. Gracias, Thaís. No, y también pensar esto del tema que nos trataba, que era el calentamiento global, que es una realidad, no es un invento. Y que uno puede contribuir desde lo que come. También, así que ahí está importante.